empezamos. Ok. Preséntate, que te Bien. presentes. Soy Julieta Sofía Huayla, tengo 33, gastronómica desde los 20 y muy apasionada de mi vocación y de mi profesión. ¿Por qué contás desde los 20? Antes no hay nada parecido a... Sí, estaba. A ver. En realidad, a los 20 logré darme cuenta que ese era mi camino, digamos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, a los 19, en realidad no miento, a los 20 tuve mi primer codeo con la gastronomía porque había surgido la posibilidad de irme de viaje y tenía que ahorrar mucha plata en poco tiempo. Así que hice temporada de moza en Montehermoso. Sí. Y esa fue mi primera experiencia en la gastronomía. Y ahí me di cuenta. Estando de moza, ¿también te metías en la cocina? ¿O... Sí, sí. Claro. De hecho, con el tiempo me fui dando cuenta que yo en ese momento observaba las cosas que hacían los chicos dentro de la cocina y era como muchas cosas me parecían horrendas, o sea, cómo trataban a la comida, era como, no, chicos, ¿qué están haciendo? Sí. Y ¿Vos muchas tenías, veces qué referencia tenías para comparar? lo que se hacía en mi casa. Ahí va, a eso Sí. me refería. ¿Qué es lo que se hacía en tu casa? Mira, en mi casa somos todos fanáticos de comer. Muy fanáticos, desde de la parte de la familia de mi mamá y la parte de la familia de mi viejo, la comida es como fundamental, siempre lo fue. Yo siempre doy el ejemplo de que en mi casa nosotros somos 6, mis viejos, y tengo 3 hermanos. Ok. ¿En qué orden venís vos? Soy la mayor de los 4. Sí. En casa los viernes estábamos cenando y estábamos pensando que íbamos a almorzar los domingos. Ese nivel de importancia tiene la comida en nuestra familia. Bueno, nada, y ya te digo, desde mis abuelos hasta mis viejos, siempre comer era como un acto de, bueno, lo que todos creo que compartimos en general, ¿no? El acto de amor, el acto de disfrutar la comida, y de juntarse. De ese momento, sí, juntarnos. De juntarse más allá de ustedes, de los 6, ¿se juntaban más? En familia, sí nos han juntado. Hemos tenido momentos de no juntarnos tanto también, pero los banquetes familiares, cuando sucedían, siempre fueron muy grandes, porque mi viejo, mamá es hija única, pero mi viejo tiene 5 hermanos, así que imagínate que eso era como una super mesa llena de comida. ¿Y vos tenés el registro de verlos cocinar a ambos? Sí, re. ¿Estaban encargados los dos de cocinar? Sí, los dos, de igual medida. Por más que mi viejo siempre fue el que trabajó, mi vieja tuvo momentos de trabajar y otros de no, los dos siempre cocinaron un montón. Bien, ¿qué te acordás? ¿Qué cocinaban? Bien, mi viejo, pollo a la cerveza, ese es un clásico, con 1000 hojas de papas. Mi vieja... ¿Eso estás hablando de vos siendo chica? Sí, y de más chica, bueno, empanadas. Mi vieja me encanta, de muy chiquita, que esto sí me acuerdo de muy chiquita de mi vieja, de un pollo al escabeche que hacía que me encanta, que tengo el olor acá. Pero, perdón, volviendo al recuerdo de cómo me di cuenta que este era mi camino, hay algo que creo que te va a parecer muy interesante, que dentro de todo ese año que tuvo un montón de señales, la primera fue haber estado haber hecho temporada en Monte, una de esas señales fue haber soñado que cocinaba con mi bisabuelo. Mi bisabuelo, que sería el papá de mi abuela por parte de mi papá, era catalán. Y... ¿Le conociste? Sí. De haber fallecido cuando yo tenía 4 o 5 años, no más que esto. ¿Y vos te acordabas? Tengo un recuerdo, sí, yo me acuerdo de él, me recuerdo de él, de él siempre hablan un montón, como un tremendo cocinero, además es tremendo personaje. ¿Tremendo cocinero? ¿De qué? ¿De qué concretamente? ¿Vos preguntabas más el detalle? Sí, era más de la cocina de lo salado, ¿no? Como de platos principales, y muy comida clásica catalana. Pero me acuerdo tengo un aroma, a mí me pasa lo mismo con la música, tanto la música como con los aromas se me atan a recuerdos automáticamente.
Y hay un aroma a una salsa de pollo y hongos que creo que hizo para una pasta, que lo tengo acá guardado y me hace acordar mucho a él. Y en ese año, lleno de señales, como, che, Julia, date cuenta que el universo te está queriendo decir algo, soñé que cocinaba con él en una cocina como la cocina de Ratatouille, esas cocinas de bronce. Sí. Qué película esa, ¿no? Ay, sí. Digamos, qué película con todos los sentidos que se abren a partir de ahí, ¿no? Ujú. Parece. Vos le das, a ese sueño le das bola a tal punto de hacer como una interpretación de Sí, eso. sí, 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 sí. Sí, terminó de caer. Si en no un era esa momento. opción, ¿cuáles otras opciones se te pasaban de querer hacer, de Yo en ese dedicarte? momento estaba estudiando agronomía. Ah, Estudiaba agronomía y jugaba hockey. Yo hice hockey muchos años de mi vida, de los 8 hasta los 21, ah, que fue cuando, digo, fue un quiebre muy importante ese para mí, porque el haberme hecho cargo de querer cambiar de carrera, en una familia, mis viejos siempre fueron como de clase media baja, siempre la recontralucharon, la repelearon, y yo ya iba como 2 o 3 años de estudiar agronomía, y ellos bancarme la carrera, bancarme hockey al mismo tiempo. Yo creo que en ese momento sostenía más la carrera para poder seguir yendo a hockey, que porque en realidad quería estudiar eso. Bueno, esos 2 últimos años de hockey fueron muy profesionales, los hice en Montermoso, lo viví de una manera increíble, la verdad es que fue una experiencia que me dejó muchísimo como deportista y como persona, de pero aprendizaje. ¿vos dejaste por falta de tiempo o porque ya no querías Hockey. más? Sí. Tenía que cerrar un ciclo. Yo soy muy de no tener miedo al cambio. Y sentía que... O sea, como que un cambio trajo al otro, fue como de rebote, ¿no? Digo, Sí. de dejar la carrera también dejaste el hockey en esa época. Sí, porque como te decía, mis viejos ya venían bancándome la carrera, venían bancándome el deporte, y yo quería cambiar de carrera, y gastronomía es pago, y hoy creo que la cuota está a 180.000 pesos como día mensuales, una cosa así. No creo que esté en 950, un número de ese tamaño me Y tiraron. vos, cuando dijiste me quiero dedicar a esto, que era como, no sabés cómo decírselos, era como algo Ay, sí, como me prohibido, recostó. pero por el costo o por la carrera, ¿qué es lo que se te No, pasaba? lo que a mí me costó era sentir que como que rompía con ese Con un mandato. sueño, sí, eso, esa es la Ajá. palabra, con el mandato de tener ¿Cuál que era el estudiar mandato? Una una carrera universitaria. universitaria. Sí. ¿Y eso era realmente así o te diste cuenta que no era tan así? No, para nada. Era algo más que me había creado yo en mi Ah, cabeza. no era explícito que te lo decía. No. Sí creo que inconscientemente ellos trasladaron, y sin malas intenciones y sin ningún reproche hacia mis viejos, sus ganas de poder haber terminado una carrera, sobre todo mi viejo, que tiene una carrera inconclusa, ¿Cuál es la carrera? ingeniería electrónica. Sentía que les iba como a romper el corazón, o la ilusión de tener un hijo que se reciba en la universidad, ya que ellos no lo habían podido hacer o realizar. Sí. Y la verdad es que yo se lo fui a plantear con semejante nivel de drama y con una angustia tan grande que ellos pensaban que me había pasado algo grosso, ¿viste? Como algo mucho más. Y no, la mejor. Yo dejo hockey también, primero porque creo que venía con una crisis ahí con el deporte, que no podía destrabar, y creo que nunca pude destrabar. ¿También había un mandato con el deporte? No. No. Eso era más algo de Juli con Juli. Muy... Un mandato propio. Sí, muy autoexigente. Bueno, igual metiste un montón de tiempo. Sí, re. ¿Recordás el momento en que decís esto? O sea, vos le comunicas que querés dejar la carrera o que querés estudiar astronomía. No, yo ya fui con todo el plan armado. Ah, ¿cuál era el plan? El plan era, dejo de estudiar agronomía. Sí, porque para vos era una buena noticia internamente, o Sí. estabas contenta porque te veías. Sí. ¿Qué es lo que te imaginabas? Porque años atrás era menos común que ahora, ¿puede ser? Astronomía. Puede ser que sí. Quizás todo este boom de redes sociales que la carrera se haya como exponenciado. Sí, de realities, de programas, etc. Está mucho más visible. Sí. Pero yo creo que me imaginaba sobre todo más contenta
y sobre todo feliz de hacer algo que me guste día a día y como mucho más conectado con el arte. Yo creo que dentro de mi familia hay una cuestión artística muy fuerte y conexión con el arte creo que es la cocina, obviamente. ¿Cuál es la de la familia? Hay de todo, pero mi abuela es ceramista, también hace cuadros, teje, cose, hace un millón. O sea, mucho súper arte con las artista. manos. Sí, re. Además de cocinar muy bien. Mi abuela es la que te digo que es la hija del catalán. Ella también es una gran referente para mí de la cocina. Además es una gran artista. Viste que siempre, no sé si siempre, pero ¿cómo lo ves vos? En este caso pareciera que es así. La cuestión de la gastronomía, que tiene también como muchas de las cosas, como pareciera como un costado frío y más, no sé, como metódico, frío en ese sentido, tiene, casi siempre te remite a la más tierna infancia, ¿no? Tiene como una cosa súper profunda, digo, Sí. tiene como una parte frívola, pero una parte súper profunda, ¿no? Sí, yo creo que hay como, está... ¿entendés? Sí, ¿Lo re. ves? Y yo creo que vos conviven esas dos cosas. Sí, es la disciplina. ¿Cómo la llevas vos a cabo? ¿Sos consciente de las dos cosas? De elaborar la imagen, teniendo en cuenta que que es para abuela acá, ¿no? Sí, obvio. Mira, No me parece, yo cuando pensé para charlar con vos, yo sentía esto, que vos tenías mucha vocación, eso me transmitías. Gracias. Se nota que tenés mucha vocación, claro. Sí. Más allá de cómo, lo excelente que mostrás las cosas y cómo hablas de ellas y el sabor que tienen, que quizás también es lo más importante, se nota que hay una cosa muy profunda. Okay. ¿Sentís que eso es algo muy común entre tus colegas? ¿Suele pasar esto? ¿O te sentís diferente? Yo creo que hoy no es fácil encontrar gente que esté convencida de ser apasionada por algo. Creo que esa es la cuestión. Y de ahí... Antes por ahí sí, lo veías más. No, quizás, bueno, para mí hoy en mi presente llego a esta conclusión de, por todo lo que estoy viviendo y todo lo que estoy haciendo y con la cantidad de gente que trabajo y gente de todas las edades y sobre todo también trabajo con muchas personas de entre 16 y 22, 23 años, que es en el laburo fijo, en McDonald's. Igualmente atravesando todas, yo soy re de analizar a la gente, como de tratar de, no sé, me tomo un Uber y hablamos y nos conocemos un poco. Y toda esa data me la llevo de referencia. Sí. Y realmente creo que no es fácil encontrarse gente que sea como consciente de que tiene una pasión y que lo abrace. Okay. ¿Y vos notás que algunos la tienen? Sí, obvio, okay. Sí. Puede ser que tenga que ver con la inmediatez, ¿no? A diferencia, creo que las vocaciones tienen que ver con una durabilidad en el tiempo, ¿viste? Sí, eso sí. Sí. Hay como una cultura de la inmediatez. Ay, sí. Como que si no ya, bueno, no me interesa. Digamos, que la formación sea en poco tiempo, que el trabajo sea enseguida. Que el éxito sea enseguida. Sí, el éxito sea enseguida. Bueno, sigamos, porque vamos a ir y venir con el tiempo. ¿Ya? ¿Sí? En el momento que les contás que querés dedicar a esto, ¿cómo fue? A ver, ¿qué te acordás? Ay, me acuerdo, me reacuerdo. Era en la cocina. Que tenía como un plan armado. Era en la cocina, claro. Qué mejor lugar. Sí, era de la cocina de la casa de mis viejos. ¿Fuiste estratégica o se dio que sea en la cocina? ¿Sabes qué? No, creo que no, que debe haber sido... Digo, es interesante para decir lo que ibas a decir, que es en la cocina. Sí, tal cual. No, me acabo de dar cuenta ahora que lo verbalicé. Pero bueno, fue en la cocina de la casa de mis viejos, cuando vivíamos en la calle Italia. Y yo me acuerdo que yo soy hiper llorona. Yo estaba tipo, no daba más del llanto y súper angustiada. Y me dijo así como, ¿qué nos va a decir esta chica? Porque no sé qué. ¿Por qué te vas así? Porque sentía que los estaba decepcionando, que los iba a decepcionar de alguna forma. Y que también cargaba con todo esto de todo lo que me habían bancado ellos durante todo ese tiempo, una carrera que no.
Sí. Sí, bueno, Pero esa vos, fue mi culpa. vos venías llevándola de qué forma la carrera. ¿Ya se venía a venir, digamos, porque vos ibas a desgano o venías como súper Tenía mis alumna? momentos. Ah, ok. Yo estudié 3, 4 años en la universidad, ponele, y la carrera no haber completado ni 2 años. Eh, Pero vos ibas comentándolo con ellos cómo te estaba sí, yendo. sí, Ok. porque mis hijos siempre querían saber qué onda. Y Sí. ya te digo, yo ahora lo pienso desde lo lejos y era como, claro, yo aprobaba las materias para poder seguir yendo a hockey. Era por ahí, me parece. De todas maneras, soy una persona que si estudia no tiene problema, tengo facilidad para aprender, entonces era bueno, donde le ponía segunda, salía. ¿Por qué habías elegido esa carrera? Porque mis viejos en un momento tuvieron un terreno, una casa quinta muy grande. Mi viejo tenía un amigo que tenía campo. Y la verdad es que todo lo que tiene que ver así como con la naturaleza, los animales, las plantas, y todo eso en ese momento me re gustaba. Ah, bien, bien. Y se me metió esa idea en la cabeza, que Bien. era agronomía. Estudié en el ciclo, rendí para entrar al ciclo, perdón, hice la secundaria en agronomía, en agricultura. Ah, bien, ya venías con un Agricultura, perfil. sí, agricultura me encantó Bien, bien. agricultura. Bueno, por eso, no era tan raro que estudies eso. No, ¿Crees no crees que está vinculado a lo que después hiciste? sí, re contra. De hecho, en agricultura y ganadería tuvimos clases de conservas, de quesos, Claro, de sí, chacinados. sí. Y creo que eso es lo que más me gustó de haberme Bueno, tenido ese contacto con esa carrera, digamos. Después en agronomía me di cuenta que, bueno, que habían temas que no eran tan del día a día para mí. Eh, Porque no me llenaba el corazón, básicamente. sí. O sea, como que nunca logré conectar con la carrera de una manera que digas, wow, esto es lo que quiero ¿Y hacer. te imaginabas trabajando de eso? Entonces decías, bueno, voy a Claro, esperar. eso me pasó, que empecé a dar cuenta y empecé a codearme con toda la comunidad de agronomía y era como que no me sentía Sí, identificada con ok, eso. ok. Diferente te pasó cuando te empezaste a estar con la comunidad de gastronomía, Sí, que, re. siendo vos moza, digamos. Sí, siendo de moza, Y todo el ritual ese, sí, y y los meses. McDonald's. En McDonald's ese fue como mi primer contacto, mi primer cocina oficial y posta es la de McDonald's. Ok. ¿En qué momento fue eso? Cuando, como parte del plan, volvemos al momento de la cocina Sí, con mis viejos, sí. que yo les digo que no quería estudiar más en la universidad y que había decidido cambiarme de carrera y que ya había averiguado cuánto costaba la carrera, que era gastronomía, cómo era la cursada, los horarios, y que sabía que era carísima y que, bueno, que yo iba a empezar a trabajar para poder pagarme la carrera. No diste Con lugar a que te digan nada. no, yo ya venía con el problema y la solución. Era Pero un no era un poco... problema para vos. No, Ya, para mí no era un problema, yo creía que para ellos iba a ser un problema. ok. Bien. Y entonces, ¿qué te dijeron? Que bueno, que obviamente que me iban a bancar en lo que para ellos lo importante no era dónde estudiar, sino estudiar algo, y que si era lo que a mí me gustaba y lo que me llenaba el corazón, que le metan, o sea, que no había problema. Ahí, Y, respiraste. sí, mira, no te puedo explicar. Yo te juro que siento recuerdo que tengo la angustia acá, en ese momento era como que fue uno de mis momentos de quiebro, de cambio más importantes, Mm. si no es que el más. ¿Qué crees que pasó cuando dijiste concretamente de gastronomía? A pesar de lo que vos venías de una familia en donde parecería que a la comida se le da mucha pelota. No, ¿Fue visto también como algo positivo? sí, Ah, re. No, mis viejos desde el primer momento lo rebancaron, porque se ve que ellos también lo veían desde afuera. Eh, siempre fui a cocinar, siempre la comida me apasionó desde de verlo y de comer, amo comer. Eh, me atraviesan todas las formas la gastronomía. Eh, ¿qué serían todas las formas? en, en vivirla, en consumirla en redes, en comer, como gestos y demostraciones de cariño. O sea, los significados que pueda tener. Sí, claro. Sí. ¿Literatura sobre comida también en la escuela? Cine, literatura, ¿visto algo? Cine y literatura, sí, bueno, lo que por ahí no tanto cine, ahora que me está, mira, nunca lo había pensado de esa manera.
Debería investigarlo más. Estoy pensando en cómo hago para chocolate. Viste que hay películas así súper, incluso bastante masivas que fue Sí, interesante lo que pasó ahí con... Bueno, hoy yo nomás creo está que sí. Ratatouille, ¿no? Bueno, Ratatouille es una, claro. Mm. Sí, yo creo que sí, re. Quizás, yo no soy una persona que se acuerde de memoria las películas o los títulos, viste que eso es como una habilidad, bueno, yo no soy de esas. Eh, y libros sí, tengo bastante, sí, he leído bastante. Antes de la carrera, también. Sí, también, sí. Bien. Hoy me contabas algo de un libro de recetas, antes de Ujú. ponernos a Ajá. grabar. ¿Qué sería eso? Y Eso es algo muy interesante, me parece, ¿no? sí, sí. Los libros de recetas de casas que tienen años y años y años, yo tengo dos particularmente grabados, uno es el de mi abuela y el más importante o el más simbólico o el que me acompañó durante más tiempo es el de mi vieja. Eran dos carpetas negras, oficio, una decía dulce y otra decía salado. Escritos a mano. Escritos a mano con recortes de revistas, de Ah, diarios, había, aparte de escritos, recetarios. había recortes. ¿Y el Sí. de la abuela también lo has visto? El de la Yaya también es como una carpeta, si no recuerdo mal, pero ella ya tiene muchos libros también de gastronomía y de recetas, tipo Doña Petrona, Sí. esas cosas. Estaba por nombrártela. Vos, ¿cuándo conoces ese nombre, Doña Petrona? ¿Te acordás? Viste, porque pareciera que se ven en el inconsciente colectivo, porque en realidad ella fue como, creo yo, la primera en hacer visible a nivel, en este caso televisivo, ponerse a cocinar frente a cámara. Eso supongo que es un montón ¿De para qué año? ustedes. ¿De qué Y años? creo que es de la década del 60, Wow. creo que en el 65 por ahí aparece, estamos hablando de TV en blanco y negro, Sí, y recuerdo que creo que en los 90, bueno, y había un libro de Doña Petrona, sí, y ya lo sí, escuchaste sí, mal, pero sí. creo que en los 90 se reedita y se arma algo como más, Mira, ¿no? Trayendo esas viejas recetas, mira. pero pensaba que después se llenó de programas de cocina, a ver, ¿no? De hace muchos Sí, años está lleno, después un canal llamado Utilísima, sí. ¿no? Y después el gourmet. Sí, obvio. Tremendo. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Te gusta o sea, ese momento que Con ese. te hacen ruido cuando hay programas y depende de qué? Sí, depende de qué, Sí, también depende cómo esté contado, ok. cómo. Pero, digamos, has puesto atención a eso. Sí, Porque, sí, sí. Bueno, mira, yo en casa las revistas del gourmet se compraban todos los meses. ah, a Eh, partir el, de que vos estabas estudiando, no, de ah, antes, por eso, mucho entonces antes. había una cosa, no Sí, era tan raro re. que vos elijas eso. No, para nada, por eso a mis viejos no les sorprendió. Ahí va, Eh, no, y en casa se reconsumía Utilísima y el gourmet. bien. De hecho, mis viejos han tenido miles de proyectos que quedaron truncos o que fueron ideas no sé, me acuerdo, desde una fábrica de waffles hasta una cervecería. O sea, siempre estuvo ¿Pero eso latente. lo empezaron a hacer? No, siempre quedó en ideas y en ganas y en proyecciones, pero nunca lo ejecutaron. Pero siempre estuvo como esa idea en la familia. Bueno, arrancás a los 20, decís, ¿no? Ujú. A los 20, ¿Qué te mucho. acordás? A los 20 esa temporada, Sí. me acuerdo que me fue re bien. Me acuerdo que fue la moza que más había vendido en la temporada, ese dato de color. Me fui de viaje, volví, tuve mi primer emprendimiento gastronómico, fue de macarons. Eh, Hice macarons, me di cuenta que me quiero cambiar de carrera, me cambio de carrera y empiezo a estudiar en el Goyena y a trabajar en McDonald's, porque era el único laburo que adaptaba mis horarios de trabajo Sí. a la ¿Qué cursada. año estamos hablando? ¿Te acordás? 2014. 2014. Ujú. Bien. ¿Qué relación tenías vos ahí con McDonald's? ¿Eras consumidora, eras clienta? No. En ese momento no consumía mucho Mac, para nada. De chiquitos sí consumíamos mucho McDonald's por los viejitos felices. Bueno, por eso en algún momento sí, tenías algún registro. Sí, teníamos como. Somos 4 hermanos, pero los primeros 3 tenemos 2 años de diferencia. Entonces tuvimos un momento de ir muchos años a McDonald's, teníamos un montón de premios de cajita feliz, Sí, que sí. Todavía deben estar en la casa de mis viejos. Pero bueno, en el 2014 empiezo a trabajar como crew, es como el primer puesto que tenés ahí adentro. Y dentro de McDonald's hice carrera muy rápido.
ellos sabían que yo estaba estudiando gastronomía, entonces entendían que tenía afinidad por el rubro, y me fueron desarrollando rápidamente, que después con el pasar de los años, mi amiga, y en ese momento que empezó siendo mi gerente, me confesó que ella cuando me toma era para desarrollarme, porque veía pasta y perfil en mí. ¿No te lo decía? No, Después. me lo dijo después. ¿Vos te das cuenta que te veías? Sí, porque me re gustaba. Mm. McDonald's, como te decía hoy, esto de que atábamos como lo profundo, lo sentimental y lo emocional de la gastronomía, comparándolo con lo disciplinado que hay que ser, si querés como ser un apasionado en esto, McDonald's me enseñó esto de la disciplina, en el buen sentido de la disciplina y en esto de estar ordenados y tener un formato, ¿no? Una organización, procedimientos, sí. Y hacerlo muchas veces sin parar. ¿Entendés? ¿Y qué te pasa o qué te pasaba y te pasa con respecto al contenido? Digo, me refiero a la comida en sí. ¿Cómo lo pensás hoy o cómo lo pensabas antes? ¿Qué diferencia notás con la comida que se hacía en casa o con la elaboración de la llamada comida casera? Versus la comida como más elaborada, preelaborada. Tipo, bueno, como la comida Mac. ¿Qué pienso eso? No voy a decir comida chatarra, pero bueno. Vamos a decir comida rápida. Digo, ¿qué connotación vos le das a esto que vos conocés más la interna, digo, entre todo lo que me contabas de la familia y el tipo de cocina que hay? Digo, para vos es lo mismo, vos funcionás en ambas, pero te das cuenta que hay otra forma hasta incluso de comer. Sí, ni hablar. Mira. Otra forma de consumir, otro tiempo, etcétera, etcétera. Eso me parece re interesante, ¿no? Sí, no, ni hablar. Si me lo preguntás desde un lugar profesional, mi trabajo en McDonald's a mí me encanta, por más que quizás la comida, trabajamos día a día en que la comida salga lo mejor posible en McDonald's, realmente, dentro de todas las herramientas que tenemos y las capacitaciones y la materia prima, siempre estamos tratando de cumplir con el estándar que buscamos, desde el dueño hasta la última persona que trabaja con nosotros, pero en realidad desde lo profesional, mi cuestión con Mac está más atada al trabajar con personas. Sí, okay. No tanto a la comida, sino lograr que a través de las personas la comida salga bien. ¿Y cómo sería? A ver, ¿cómo crees que haces eso? Bueno, no sé si te conté, pero mi puesto soy coordinadora de entrenamiento, así que soy la responsable de que el desarrollo de las personas ahí adentro suceda tal cual nos pide la compañía, bajo el sistema de entrenamiento que ya está armado, y no solamente como ser la tutora de que eso suceda, sino armar equipos, capacitar a la gente, encontrar perfiles, desarrollarlos, encontrar oportunidades y fortalezas en las personas y en base a eso darle herramientas para que puedan seguir creciendo y mejorando. Así que nada, eso es lo que más me gusta, o cómo me vivo esa conexión con Mac. ¿Por qué crees que estás ahí haciendo eso? ¿Por qué crees que te eligen a vos? Creo que una de las razones es porque soy apasionada de hablar. Pero me da la impresión que son características más allá de cómo cocines, ¿no? No, ni hablar. Creo que es por mi habilidad de conectar con las personas y con esa habilidad interpersonal. Como la inteligencia interpersonal, sí, puede ser, y de organización, ni hablar, de liderazgo, etcétera, etcétera. ¿Vos también has tenido gente que para con vos hizo eso? Sí, re. Dentro del trabajo tengo a mi coach, que es Diego Bacarino, que es mi gran guía y mentor. Esto se lo conté a él hace poquito, él se lo confesé, porque también yo era como que no me había dado cuenta. Nunca tuve un chef referente como del día a día. Como alguien, sí, yo trabajé en esta cocina 5 años con Juan Carlos, que fue mi referente, y él me enseñó un montón de recetas, y fue mi guía, me enseñó a cocinar rápido. Nunca tuve, dentro de mis pasos por las cocinas, nunca conecté
con un jefe de cocina Que sea permanente. que sea permanente y más allá de la permanencia o Que el lo sientas tiempo, como referente. eso. Ok. Y como un guía, como un coach, nunca. Y la gastronomía hoy me puso un coach que me enseñó otras destrezas y otras herramientas. Como que vos, la que ocupaste ese lugar fuiste vos, sos vos, Sí, para con otros. Por ahí, puede ¿no? ser que sí, sí, Sí. sí. A lo mejor los referentes son los familiares, ¿no? Ni hablar, ni ¿Sentís hablar. que es un poco eso? Sí, 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 re, y mis colegas también, mis colegas y mis pares. Creo mucho en esto de la comunidad gastronómica y de ir compartiéndonos los conocimientos. También creo mucho en esto de que no hay una sola forma de hacer las cosas. En la gastronomía hay mucho, mucho ego, mucho, mucho, mucha cuestión territorial. Y yo con eso como que trato de romper, o sea, trato de no sumarme o subirme a ese tren. Ajá. ¿Cómo sería? A ver, ¿por dónde pasa lo territorial? Las cocinas son muy territoriales, en general. En general. Sí, re. En- He tenido la oportunidad de hacer varias capacitaciones y varios asesoramientos y con el correr de las experiencias, obviamente viví esto de lo territorial, los territoriales que se ponen los cocineros en sus cocinas. eh, y entendí bueno, que nada, que está bueno romper un poquito con eso y también hacerle sentir a la otra persona como en casa cuando está en tu Y cocina. poder compartirlo. Ujú, ujú. No te metas, sino poder. Sí, como vení, sentite como en casa. Bienvenido a mi cocina, este es como mi hogar. Eh, y sos bienvenido. Y desde el lugar de querer compartir, ¿entendés? Eh, y esto de hay muchos fundamentalistas. Yo no me considero una fundamentalista en la gastronomía, hay algunas cuestiones que sí, tienen que ser sí o sí así. ¿Cómo qué? Como recetas muy específicas, la pastelería, ponele, es como algo muy, hasta como químico y preciso, ¿viste? Como una receta que muchas veces, por eso no es un ámbito en el cual me sienta como que... No es lo que más has hecho. No. Ok. Soy más como espontánea para cocinar, que es como aprendí a cocinar. En realidad, en la cocina, yo aprendí a cocinar en la casa de mis viejos y era como con lo que había tenía que hacer lo más rico posible. Pero incluía dulce también. Sí, re. Sí, 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 dulce también. De hecho, ya te digo, mi primer emprendimiento gastronómico fue hacer macarons. Claro. Después de haber viajado a Europa, me vine con esa idea, que acá todavía ni siquiera existía la harina de almendras, o sea, teníamos que fabricar la harina de almendras para poder hacer los macarons en un horno pisero y le sacamos la ficha para poder hacerlo. Cuando decís espontáneo, ¿te referís también a la improvisación? Sí, sí. ¿Seguís teniéndolo eso? ¿Crees vos? ¿Le Sí. seguís dando bola? Sí, 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 me re gusta con lo que hay, tratar de inventar algo que sea lo mejor. Hoy que hablamos de recetas y de los libros, ¿vos creés que se respetaba a rajatabla esa receta? ¿Viste que por ahí les preguntabas a alguna abuela, alguna tía y te decía más o menos, ¿no? No te decía, Sí. Eso puede también tener que ver con la improvisación y con Sí, re. ¿no? Sí. Como más a ojo, ¿no? Sí, sí, y siempre te pasaban la receta y por ahí, sin malas intenciones, no te decían algo que ellas hacían, que era como lo que le terminaba de dar el toque especial. Sí, 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 sí. Eso es parte de un ritual, ¿no? Compartir. No sé, depende de cada uno. ¿Te pasa a vos también eso? Que sos celosa de algo que vos misma sentís que creaste y sí, sí, la sensación esa está. No vamos a ser hipócritas. Es como, che, esto es una idea mía, es algo que creé yo. Claro. ¿Se registran las comidas? No tengo ni idea si hay algún registro así como oficial. No sé. Bueno, creo que en Ratatouille hablan un poco de eso, ¿viste? La peli. Claro, a ver quién lo creó. Sí. El personaje un poco es eso, ¿no? Sí. ¿Quién iba a pensar que...? Sí, tal cual. Interesante. Pero no hay registro de comidas, así no. a nivel que, bueno, habría que pensarlo. Es una buena idea. Pero sí, está esa sensación. Creo que igualmente, de todas maneras, lo lindo de esto es poder influir sobre otra persona
o inspirar a otra persona. Creo que eso es como ¿Sentís que te el ganar. pasa eso y que te ha pasado? Últimamente me estoy dando cuenta de que sí, de que tengo ya a bastantes personas. Como que me cuesta creérmelo, pero la realidad es que está sucediendo. De hecho, ya conozco 2 o 3 chicos que decidieron estudiar gastronomía por habernos codeado en el trabajo o porque me conocieron en algo, no sé, me escucharon hablar en Mac o no sé. Y es re linda esa sensación. Como vos siendo referente. Sí, Bien, continuás entonces hasta el día de hoy en McDonald's, ¿no? sí, en Mac igualmente hice del 2014 al 2016. Sí. Yo en 2016 me voy porque me surge otro viaje y quería terminar mi último medio año de carrera. Lo quería terminar tranquila, disfrutándolo, porque en ese momento estaba trabajando mucho, porque terminé haciendo carrera en Mac, también como gerente de compras en el local del shopping. Y como tenía ganas de disfrutar mi último medio año de carrera, y yo ya estaba muy cansada y no tenía ganas de tirar todo por la borda en el trabajo, que irme bien, decidí que era el momento de, bueno, hasta acá llegamos, y voy a terminar de estudiar tranquila para poder empezar a trabajar en cocinas, que era lo que yo más quería, trabajar en una cocina de un restaurante, la cocina de un bar. Bueno, mi primer codeo así como grosso, que, que es gracias a ese código que aparece esta herramienta, A ver. esta gran herramienta que la amo. Y bueno, como ya no sé cuántos años tiene, sinceramente, pero Vamos a mostrarla exacta. ¿Qué pasa con esta herramienta? bueno, Aparece. es una gran espátula. ¿Para qué sirve en realidad realmente esto? Lo compras en una ferretería y es para... Revoque. Okay. Alisado, revoque de pared. ¿Lo dejamos acá? ¿Te parece? Porque vos, sí, ¿dónde la compraste? Esto lo compré en una ferretería. Claro, bueno, pero ¿por qué pensabas que estaba en una ferretería? ¿Para qué pensabas que podía usarse? Igual se puede usar para muchas cosas, como por eso. Sí, no sé, para revocar, para pasar enduido, Claro, yo no sé, el algo así. hilo, sí, es para alisar. Tal cual, eso. ¿Vos para qué lo usás? Lo uso para cocinar. Esa herramienta me la enseñó mi primer jefe, me la enseñó mi primer jefe de cocina, eh, con el cual compartí solamente 2 meses. O sea, viste que él la usaba. Uh-huh. En realidad él fue una persona que vino a redondear algo que yo ya venía trabajando en McDonald's, que era agilizar los procesos y ser rápido y trabajar en poco espacio y en poco tiempo muy efectivamente. Y esta es una de esas herramientas que él me brindó para poder ahorrar tiempo. Y era picar y con esto juntar en la tabla para porque si no es con esta herramienta, ¿cómo se...? Y si no, con la mano o con el cuchillo. Pero esto como sí. Para juntar. Viste que hay muchos modelos de espátula. Justo te mostraba una. Sí. ¿La medida esa la elegiste vos? Sí. ¿O eres copia de la que habías visto de él? No, él tenía una, creo que de este tamaño, pero más o menos que eso. Pero muy tiene parecido. Un ancho interesante. Sí, porque funciona como eso, como una pala. Para juntar en la tabla, o para también en la plancha, obviamente, juntar y dar vuelta, o tener que presentar algo. ¿Y vos la llevás al laburo o la llevás? Sí, esta está en mi estuche de herramientas. Me acompaña en todas partes. ¿Qué más hay en ese estuche? Tengo, bueno, cuchillos de oficio, claro. Cuchillos más chiquitos, algún cuchillito de serrucho también chiquito, cuchillo de pan, pinzas, espátulas, y un microplane, que es un serrallador chiquitito, un cester pequeño. Bien. ¿Y por qué trajiste esta de todas esas? Porque creo que de todas las herramientas es la que más me representa y además me acompañó en momentos como re claves o tiene anécdotas también. Fue manipulada por 2 personajes muy importantes, como te contaba hoy. Pero creo que es muy funcional y además es bastante random encontrarse eso como en la cocina. Contá la anécdota de cómo fue usada por estas personas. Ok. El contexto no lo conozco. Bien. El primer personaje importante que la usa fue Lele Cristóbal, de Café San Juan. ¿Eso fue acá? Fue acá en Bahía, sí. Yo me acuerdo que hace un par de años, como 6 años, 7,
Lele vino a cocinar a Vicentica, que es era un restaurante en Bahía muy reconocido, y yo me enteré que él venía a cocinar, y lo primero que dije era, bueno, voy a comer su comida, porque es de mis referentes número uno. Me encanta su estilo, bueno, Sí. que me encanta lo que hace, y me encantaría poder llegar a algún día a hacer todo lo rico que hace él. Bueno, y dije, listo, voy a comer. Y cuando averigué la entrada era carísima y yo en ese momento no me la podía bancar. Y no lo pensé ni 2 segundos. Digo, bueno, no puedo ir a comer, ¿por qué no voy a trabajar ahí? Tipo, ¿por qué no no ofrezco mi mano de obra y voy a trabajar? Ya tenías vos un recorrido en Sí, esa época. sí, Ya te pero... estabas dedicando más o menos. Sí, ya. Sí, yo ya había pasado por el Hotel Land Plaza, ya tenía mi emprendimiento de catering, estaba trabajando en ese momento en Big Six y tenía mi emprendimiento de catering. Y ya me conocían un poco en el rubro. Claro. Bueno, nada, así que escribo a Vicentica, voy de bachera, no me importa, pero yo quiero estar ahí adentro de la cocina, le escribí por Instagram, me acuerdo. No quiero cobrar, solamente quiero estar ahí, aunque sea tipo compartiendo ese espacio con él y con su equipo para poder codearme con esa gastronomía. Me dijeron que no. Después, en ese momento, el dueño de donde estaba trabajando lo conocía al hermano de no sé qué, también por ahí no, por ahí no. Y después, bueno, viste que Bahía como es, nos conocemos todos. Yo lo seguí intentando hasta que lo logré y definitivamente ¿Qué lo era lo logré. qué era lo que te ocupaba tanto de esa, qué dato tenías de esa gastronomía? Pues estabas tan entusiasmada. En realidad, yo creo que venía más por una cuestión de ver si estaba a la altura de las circunstancias y ver si yo podía trabajar Estabas como querías probarte. Sí, claro. Sí. Era por más ahí. con vos misma. Sí. ¿Y Sí, qué pasó? che, mi duda era, si yo un día me voy a trabajar a Capital Federal, ¿estoy a la altura de las mejores cocinas? Venía por ahí. Sí, sí. Y bueno, logré. Juli, cuando se convence de algo y lo quiere lograr, lo hace. Y bueno, no me acuerdo exactamente quién fue el que logró abrirme esa puerta. Y bueno, ese día estuve despachando ahí con ellos. Me acuerdo que eran 4 o 5 pasos y uno de los pasos lo despaché con él. O sea, entre los dos despachamos un paso. Eh, y trabajamos juntos como si hubiéramos trabajado 5 o 6 años. Estuvo buenísimo. De hecho, me ofreció trabajo después, cuando vayas a Capital, avísame, tenés la Hay algo ahí en el trabajo en equipo que se nota cuando conectás o no conectás, como tocar en una banda, digamos. Sí, re. ¿Cómo te das cuenta? Hay como A ver si tenés que poner este ejemplo. ¿Qué sentiste vos? ¿Qué pasaba? ¿Que fluía algo? Sí, es pura y exclusivamente como entre sensaciones y emociones, ¿eh? No sé si es ¿Cuáles son? ¿Qué te acordás? Comodidad, frescura, liviandad, así como que la cosa fluye sin tener que Como cuando no forzarla. fluye pasa todo lo contrario. Sí, pesado, que no sale, que Okay. estás trabado. No, y era como coordinado, ¿viste? Así como si fuera un baile. Era tin, 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 tin. Cuando pasan esas cosas, ¿cuáles son los factores que para vos influyen? ¿Tienen que ver con la formación, con la personalidad, bueno, supongo que con muchas cosas, pero para vos, ¿con qué? Para que eso suceda, ¿con qué crees? Yo, particularmente, ese día para mí fue la convicción, Sí, la seguridad. sí. Bueno, pero a la vez coincidió con algo de él, evidentemente. Sí, claro. Bueno, unos minutos antes de que eso pase, él descubrió que yo había llevado esta herramienta y dijo, ¿y esto de quién es? Está buenísimo. Y tipo, como que se ve que ya lo había utilizado, ya había trabajado con esa herramienta, pero él no la había llevado. Y esa era la mía. Y se quedó despachando con esa herramienta de él y yo fue como, era como una bendición para mí, fue increíble. Y creo que ahí ya como que hubo una conexión buena onda o algo así, y de ahí nos fuimos a despachar ese paso que estuvo buenísimo. De hecho, llegó alguien de la cocina que no estaba trabajando en ese momento, que lo conocía a él, y le dice, ¿y ella dónde la trajiste? ¿Trabaja con vos allá en Capital? Dice, no, boludo, ella es de Bahía. Digo, eso también estuvo gracioso. Y todas esas sensaciones obviamente a mí me hicieron más que darme más seguridad para seguir como tranquila trabajando en el momento. ¿Vos crees que hay una diferencia hoy, cómo te posicionas vos y todo lo que has hecho y haces?
¿Sentís que hay una diferencia entre capital y aquí? ¿O todavía no están así? Después en lo concreto, ¿vos crees que están así? Yo creo que la diferencia entre Capital y Buenos Aires, más allá de las capacidades y la oferta de mano de obra que pueda haber, o las capacidades que tenga la mano de obra disponible Sí. hoy acá en Bahía, en realidad la diferencia más grande está en el público y en la exigencia del paladar. Ok. ¿Es diferente, decís vos? Sí. Ajá. Yo Y eso creo que no hace solo es que... diferente, sino también hay una masa mucho más grande, entonces eso hace Sí. que hayan más paladares con distintas exigencias y distintos sabores y distintas búsquedas. Ajá. Eso hace que uno inevitablemente tenga que abrir más, que tener como más data de cosas, que haya más diversidad, digamos, Allá en Capital. o en donde sea. ¿Te exige más? ¿A vos te exige más? Sí, yo creo que en Capital es más fácil tener propuestas distintas y acá es más complejo mantener un negocio rentable con el paladar promedio que tiene Bahía. Qué loco es el paladar. Mm, Yo creo que es, no sé cómo lo ves vos, como más del orden cultural, ¿no? Eso de los sí. paladares, más que algo de lo innato. Yo estuve toda la década del 90 viviendo en Mar del Plata y debes conocer, sin dar nombres, pero hay una churrería muy famosa que obviamente cuando vivís en un lugar ya deja de ser distinto a la persona de afuera que lo primero que hace y que hacía era ir a ese lugar. Y estaba pensando respecto a lo que decís, también la gente necesita que el sabor sea el mismo, parecería, ¿no? Que no cambie. Porque eso ha pasado, Sí, que ha cambiado de tamaño, por ejemplo, sí, ¿no? sí. Entonces, hay gente que dejó de ir por eso. Entonces pensaba también que debe tener lo suyo hacer como la receta siempre la misma, que Es sea... estándar. Claro, que también es todo un desafío, no solamente abrir, sino también conservar. Sí, re, contra. Ujú. Sí, 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 sí. Eso es. Bueno, trabajo en un lugar que se dedica a todo el tiempo tratar de lograr que siempre salga todo igual. Ahí va. Es una locura Es un eso. desafío, claro, tanto como la apertura de Ujú, tantos paladares como decías vos. ujú, ujú, ujú. Interesante. Bueno, ¿cómo seguimos? Porque sé que después tenés un emprendimiento o tienen un emprendimiento que es maravilloso. El bar, A ver, crudo. eh, ¿cómo llegás ahí, digamos? Como, continuando la historia que me venís contando. ¿Cómo termino un crudo? Mira, la realidad es que la puerta del crudo se abre gracias a eh, mi pareja actual. Sí. Lo contactan a él y él me propone a mí como parte del proyecto. Ajá. Ujú. Y eso, Nosotros ya habíamos trabajado juntos. Ok. A medida que se fue construyendo nuestra relación, fuimos abriendo, sí, hicimos la puesta en marcha de Flor de Pancho, que es un local que tiene él en Montehermoso. Y nada, ahí empezamos como a codearnos en esto Qué buen nombre. Flor de Pancho, sí, está buenísimo el logo, te va a encantar, te va a encantar el logo. Bueno, así que nada, ahí tuvimos como nuestro primer código profesional y creo que ahí nos dimos cuenta que teníamos un montón de potencia juntos. Y en un montón de sentidos nos retroalimentamos. Esto que te decía lo del fluir. Ujú. ¿Cómo te das cuenta? ¿En qué te dabas cuenta? ¿En los resultados, en el proceso, En la conexión sobre todo, eh, y en esto en un montón de cuestiones complementar y al mismo tiempo potenciarnos. Es como, bueno, lo que no tiene uno lo tiene el otro Sí, y al mismo tiempo, todo el tiempo nos estamos llevando a mejorar constantemente desde un lugar sano y desde un lugar remotivador. Sí. ¿Cuáles son las cosas que desinflan o que te desinflan a vos? ¿Cuáles son las cosas que cuestan dentro del rubro o dentro del trabajo? Que debe haber varias. Estamos atravesando momentos muy difíciles, eso también lo tenemos que decir, ¿no? Incluso lo que hemos vivido acá en Bahía Blanca hace Sí, poco. yo creo que... ¿Cómo remontar todo eso? Vi un videito de ustedes que me pareció maravilloso, invitando a la gente que vaya, ¿no? A desconectarse, decir así, ese era el mensaje. ¿No? O sea, Me pareció muy lindo. Qué bueno.
muy increíble. Me parece que transmitía esta cuestión de lo humano, digamos, no como una cocina fría, sino como una cocina, no sé, resultado de un lugar con buena onda, Sí, es que ¿no? sí, somos 4 socios y la verdad es que no puedo decir más, solo cosas buenas de ellos, o sea, somos un gran equipo y ¿viste? Nos vamos bancando mutuamente, donde uno medio que está, los otros 3 Son 4 y son poquitos, 4 para semejante lugar. Sí, somos 4 socios, tenemos un equipo de trabajo de más o menos 12, 15 personas. Sí. ¿Eso lo estás encargada vos? Esto del equipo de trabajo, de pensarlo, de elegirlo, ¿cómo es? Dentro de los 4, hay 2 que ocupan un rol más como administrativo y Lauro y yo somos los que están más en el piso, digamos, en el día a día en el local. Actualmente Lau es el que está como 24/7 ahí. Yo no puedo tanto por una cuestión de disponibilidad horaria porque tengo otro trabajo, pero como cada uno tiene su emprendimiento o su laburo, nos vamos como mechando, pero desde el principio del proyecto estuvo encarado como que iba a suceder esto. Lau iba a ser la persona que más esté presente en el piso. En segundo lugar yo, teniendo en cuenta mi cuestión de disponibilidad horaria. Y los chicos cumplían ese rol más administrativo. ¿Ves, te cuesta sacarte el chip de un lugar y ir al otro? ¿O se complementan? ¿Cómo están en tu cabeza esas cosas, esos dos trabajos? Mira, depende de los ¿Se días. retroalimentan? Sí, en muchos sentidos se recontra retroalimentan, muchas cosas de Mac las puedo replicar allá. Hay muchas situaciones de acá que me ayudan a resolver cuestiones en Mac, que son, McDonald's es como una caja cuadrada, ¿viste? Y salirse de esa caja es muy difícil por lo estructurado que es. Entonces, al tener esta cuestión en crudo tan, justamente, que es todo lo contrario, me hace resolver problemas fáciles acá o tratar de buscar una solución. Interesante, sí. Interesante. Son bien recibidos cuando venís con toda esa otra data allá, que es más cuadrado. Sí, re. Bueno, pero porque también tenés un recorrido que eso creo que le da un valor. No se te cuestiona. ¿Qué lugar para vos, qué características tiene que tener para vos alguien que se dedica a cocinar? ¿A cocinar? Sí. Vuelvo a repetir esta palabra, pero creo que tiene que ser alguien disciplinado y apasionado. Sí. Yo creo que si sos alguien que realmente se quiere dedicar a esto toda su vida y lo vive, si es alguien que, bueno, que necesita estudiar y bancarse un poco y tener unos mangos, bueno, con cumplir y ser responsable en el trabajo y concentrarte mientras estás haciendo tus tareas va a estar bien, tener un poco de disciplina también, pero si no tienes pasión y disciplina para este rubro, creo que no hay un futuro a largo plazo. Y en cuanto a la creatividad, ¿qué lugar para vos tiene? ¿Qué lugar ocupa? A mí me encanta porque la cuestión creativa es lo que más me gusta de la cocina. Y de hecho hoy siento que tengo algo muy pendiente con eso, conmigo misma. Pero porque hoy mi realidad me exige estar ocupando otros roles no tan operativos y artísticos, pues realmente no me da el tiempo como para poder encima estar atrás de la cocina cocinando y experimentando. Pero también soy consciente de que eso ya me lo voy a poder brindar en el futuro y está dentro de mis planes. Pero la cuestión creativa es lo más lindo para mí. Me encanta crear platos en la cabeza y en el paladar, imaginándolos y después bajarlos y bueno, al plato. Y bueno, che, buenísimo, refuncionó, tengo que cambiar algún detalle, alguna cocción, alguna textura, pero los sabores y la idea original está buenísimo. Generalmente... Las cosas salen de ahí, en algún momento alguien las inventó. Sí, ni hablar. ¿Crees que muchas comidas se inventaron de manera accidental, de manera por necesidad? ¿Cuáles crees que son los orígenes de los alimentos? Creo que es un mix de todo, ¿no? Yo creo que es un mix. Hay muchas cuestiones que se hicieron como el dulce de leche, que todos sabemos que fue como un accidente,
O no, Y mira qué cosa maravillosa. claro, qué accidente más hermoso. Pero creo que hay un mixeadito en eso. ¿Sentís que todavía hay mucho por hacer, por crear? Yo creo que Que sí, está hay todo como una hecho. infinidad de combinaciones de sabores y Sí. texturas y tipos de cocciones. Sí, te pregunto esto porque también cuando pensé para que charlemos, yo te veo, vos le das mucha pelota a lo artístico. Te veo una persona creativa, le das mucha pelota a la música. ¿Cómo crees que contribuye para esta actividad, toda esta otra data y todo este gusto que tenés vos? Que quizás no lo tienen, y si notas alguna diferencia con alguien que no lo tiene. ¿Con lo musical decís? Sí, con lo musical, sí, con lo visual, ¿no? Mira, nunca lo había... Con todo lo estético sería, por llamarlo, de alguna manera. ¿No sos consciente de eso? Nunca, no, o sea, sí, ahora que me lo decís, sí tiene un montón de sentido y lo puedo atar. No sé cómo podría definirlo o ponerlo en palabras. Sí creo que toda esta conexión artística y visual y la cuestión con la música, que para mí la comida y la música están como en el mismo nivel. Okay. ¿Las mezclas? Sí, re. ¿Le dan bola a la música en el bar? Sí, Sí. en el bar. El crudo es lo Entonces, más bola, importante. ¿no? Sí, es como, es un bar cultural. O sea, están a la misma altura. Sí. De hecho, una de las cuestiones que más nos unen hoy a mí y a Lauro es la música. Somos muy apasionados en eso también. ¿Y crees que combinan bien cuando están, yo te digo, en el cliente? ¿Qué pasa? ¿Qué observas ahí cuando están las dos cosas? Cuando están las dos cosas puestas con conciencia, ¿no? Conciencia. Sí, digamos. Obvio. No, la gente que lo entiende y que va a buscar eso está feliz. Hay mucha otra gente que lo está empezando a entender, así como estamos educando, por decirlo de alguna manera. No es que está de fondo, sino que está a propósito. No, para nada, no es casualidad lo que está sonando nunca. No, digo, que lo empieza a entender se da cuenta que no está. No, claro. No está al azar. No. Bien, ¿cuál es el sentido que para vos tiene? Porque sé que hay re buenas bandas, hay DJ, o sea, ¿cómo eso mixtura con la comida? ¿Tiene que ver con el encuentro? ¿Con qué? Sí, yo creo que como la experiencia global es lo que queremos cuidar, ¿no? Y que nada, que el deleite no sea solamente en una cuestión de sabor, sino también auditivo. El sabor auditivo, literal, creo que viene por ahí. Y que está conectadísimo. Los sentidos, viste, están siempre conectadísimos. Son los conscientes, pero están todo el tiempo. Y volviendo a esto que me decías de cómo puedo linkear esta cuestión artística mía de la cocina con la música y el arte que por ahí consumí de chica por mi familia o lo que sea, creo que eso expandió mucho mi imaginación. Siento que tengo como la imaginación súper volátil. Y eso para mí te da otra facilidad para crear. Sí, porque vos de hecho decías que le das tu estilo, ¿cómo lo definís? Si es que tiene un nombre, digamos. ¿Cuál es tu característica que más destacás, si tuvieras que venderte? A la hora de cocinar. Y... Tu fuerte, ¿cuál crees que es? Me recuesta esto que vos me estás diciendo, porque es difícil. ¿Porque no sabes o te cuesta decirlo? No porque me cuesta decirlo, sino no me gusta encasillarme en una o dos palabras. Sí. Pero esto que te decía de ser como entre fresca, espontánea, improvisar, me gusta mucho la cocina de casa y como la cocina de bodegón. La picada. La picadita, la picadita en casa siempre fue como, no podía faltar. ¿Qué tenía la picada? Maní y un queso tenía que haber siempre. Maní con cáscara. Sí, dependía el mood, no era fija siempre la misma. Había momentos de maní con cáscara o otros, el maní ya que frito y salado. Viste que son distintas estéticas. Sí, no, nada.
La Peo vino mucho después, al menos el nombre, ¿no? Sí, el nombre baja, pero eso baja de España. Ok. Y Argentina llega después. sí, El concepto de bodegón es muy antiguo y a la vez también se renueva, ¿no? Me parece que hubo una renovación. ¿Era una picada casera o era una picada de comprar la que ya viene Sí. con las cositas? Sí. No, no. Siempre había cosas distintas. Pero, por ejemplo, berenjenas en escabeche de mi vieja casi siempre había. Leverhus también, ese era un clásico. Salchichas alemanas también puede ser. Un pedazo de queso y salame no podían faltar. Después, algo clásico eran hacer sanguchitos, y esto es muy de la casa de mis abuelos. El sándwich de jamón y queso con mayonesa y papitas tipo Lay's. Ahora me comería un sándwich de esos ahora mismo. Y si no, el sándwich de fadea y mayonesa. Vaya, ese también. Eso lo merendábamos también. Lo hemos merendado en la casa de mis viejos. ¿Tenés más recuerdo de cosas saladas? ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Tenés más recuerdo de cosas saladas? Sí, re. Me gusta mucho más lo salado. Sí, pero ¿en la familia también pasaba eso? Sí, había ¿Había lugar para los postres? Sí, re. ¿También cocinarlos? Sí. ¿Qué había? ¿Qué te acordás? Y el clásico de mi vieja es el lemon pie. Lemon pie de mi mamá. Nada menos. Me encanta. Sí. O un rogel. Mi papá hacía un postre que se llama Isla Flotante, que es como un merengue. Qué bárbaro. Que está cocido, es tipo una flanera con caramelo, y eso va con merengue, y eso es como un flan, solo de claras, por decirlo de alguna forma. Sí. Y es como una nube liviana, riquísima. ¿Pudieron ver, vos te consideras exitosa? Sí, yo creo que sí. Con Me eso, falta... viste que esa palabra es puede tener bastante significado, No, pero desde tu punto de vista, yo creo que sí. Yo digo cómo lo veo. Sí, no creo que el éxito sería solamente una cuestión monetaria. No lo pensaba desde ahí, sino de todo lo que me venís contando de cómo empezaste, este miedo de decirle a tus viejos que te quieres dedicar a esto, no, porque te iba a preguntar esto, de cómo ellos crees que fueron viendo a dónde llegaste, fueron tomando conciencia. Sí, mis viejos están re orgullosos, re, y me acompañan y me apoyan en todo momento con mi carrera. Sí. Cuando no estás trabajando, ¿también cocinas? Sí, trato de cocinarme, o de cocinarle ya sea a mi novio, o a un amigo, o a mi hermano. ¿Cómo es ese tema? ¿Te jode por momentos? ¿Cómo está esta cuestión de cocinarte algo? Sí, eso me llaman las bolas, cuando tipo, me lo exigen, porque es como... Es como vos que sos psicólogo, ¿no? Claro, ¿Qué pasa ahí? ¿Con quién? Porque con el peluquero. Es algo de todo el tiempo, la comida atraviesa todo el tiempo, toda la vida, ¿no? Sí, a donde sea que vas te dicen, pero no trajiste nada para comer. Y ¿cómo lo vivís? Eso me cago de risa en realidad, porque generalmente hay gente con la cual tengo mucha confianza, pero me gusta más cocinarte, porque hoy me pintó hacerte un menú especial para vos. Y a ver, si es alguien como mi hermano viene y me dice, che, no me cocinas tal cosa, obviamente lo voy a hacer con la mejor de las ondas. La verdad es que trabajo mucho y no tengo mucho tiempo disponible, así que... Por ahí no tenés ganas tampoco. A veces no tengo ganas, a veces como, quiero que me cocinen algo rico. Te iba a decir eso, ¿y cómo sos para cuando te cocinan? No, me encanta. La gente tiene como este fantasma de qué te voy a cocinar, y a mí me hace tipo una carne al horno con papas y que con sal y pimienta, y que está tierna, ya está. No, claro, ya con el hecho de que me estén cocinando algo rico, ya está, no me voy a poner en el punto de la carne, salió, no. Sí. Bueno, porque va más allá de eso, ¿no? Claramente. No, es lo que te decía, para mí lo más importante es como toda la carga emocional y la intención que tenga la persona a la hora de prepararte algo. Eso está, toda esa carga emocional, cuando estás laburando, ¿crees que la tenés? Porque o se transforma en una rutina que es un momento que no te da el tiempo para eso, a hacerlo más personalizado para alguien. ¿Entendés? Depende mucho, sí, que está atravesado lo afectivo, digo. Sí, lo afectivo está.
Como también puede pasar que tengas un día de mierda y tipo no te salgan las cosas. O, ¿Influye en ese día de mierda? Sí. ¿Cómo sería? A ver, ¿qué es lo que suele no salir cuando está el día de mierda? No sé cómo explicarte, a ver, no es que tampoco vas a servir un plato que salga mal o que esté feo, pero hasta te cuesta como convencerte de que eso esté bien, justamente porque estás teniendo un mal día. Eh, pero creo que hasta cuando tenés un buen día y estás cocinando y estás ahí, como que las cosas lucen distinto. Pero obviamente uno está condicionado. Lucen y tienen un sabor distinto. Sí, re. Si te acordara, siendo otro ámbito, que por ahí debes conocer y debes haber escuchado, que son las personas que están a cargo de comedores, ya sea en escuelas. He conocido varias personas que estaban cocinando en los comedores escolares o en hogares, y había una marcada diferencia. Me estoy acordando de una persona en particular. Pues yo me quedaba a comer con los chicos y bueno, y el sabor no era el mismo, y esas personas generalmente tenían los mismos ingredientes, ¿no? La provincia le daba casi lo mismo a todas esas escuelas primarias, y yo notaba que la que más amor tenía por los pibes y por la cocina, la comida era más rica. Sí, obvio. Sí, obvio. Lo mismo en otros lados, en los hogares. Sí. Entonces, fíjate cómo lo afectivo ahí se transmite en las manos, ¿no? Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Es como difícil de medirlo particularmente con un plato o en sabores, pero sí, eso sí, eso sí. Sí, sí. Bueno, ¿cómo te sentiste, Juli? Bien, muy bien. La verdad es que viajé un poco en el tiempo y pude verbalizar un montón de cosas que pensaba y nunca las había... Impresionante, impresionante. Bueno, alguna reflexión, algo que quieras agregar, no sé, ¿qué consejo darías? ¿Es una profesión que vos recomendás? ¿Cómo es? Yo creo que es una profesión que recomiendo. Y una actividad más que una profesión. Pensémoslo como una actividad. A ver, sí, pues yo te quería preguntar eso. ¿Qué consejo daría para que todas las personas lo hagan, todas las personas puedan cocinar? ¿Qué puedes decir de eso? Mira, yo creo que... ¿Por qué es tan importante? Yo creo que es muy importante, pero a ver, quiero escucharte a vos. Yo creo que no solo es una herramienta para poder demostrar afecto y cariño, como hablábamos hoy, que es súper importante y es invaluable, no tiene precio, porque no ni siquiera el precio de la materia prima ni el tiempo que lleves haciendo un plato, sino ese gesto para mí es como un acto de amor muy, muy grande. Pero también como una herramienta de amor propio, como me voy a cocinar algo rico para mí. ¿Lo haces eso? Sí, re. Por más que me haga unos huevos revueltos a la mañana, es como mi momento, me lo disfruto, lo estoy haciendo para mí, con un mate o con un té rico, y es como 5 minutos de estar conectándome conmigo misma. Y para mí eso es re importante. Como una forma de generarse placer increíble. No nos puede dar lo mismo comer rico a no comer rico. Y después como un consejo, así que le podría dar a alguien, como una Juli cuando tenía 20 que no sabía qué hacer, que no hay que tenerle miedo del cambio, que hay que animarse a cambiar, que no está mal y que trae muchos aprendizajes y sobre todo mucho autoconocimiento. Bueno, muchas gracias. No, de nada. De nada.